Buenas noches. Hoy nos toca el segundo tema, que es la generación y distribución del aire comprimido. Soy el docente Adán Durán de Contreras, de la materia neumática, curso cuarto semestre. Aquí vemos, ¿no?, los tipos de compresores. Compresores dinámicos y de desplazamiento. Los dinámicos son inyector, radial y axial. El desplazamiento se subdivide en alternativos y rotativos. Entre los rotativos tenemos a las de paletas, anillo líquido, rods y tornillo. A los de los alternativos tenemos a la cruceta, entrocado, laberinto y diafragma. Compresores dinámicos. Los compresores dinámicos más utilizados son el compresor centrífugo y compresor axial. Compresor centrífugo. El compresor consta de uno o más impulsores, debido a un número de difusores en los que el fluido se desacelera. Como vemos, aquí vemos la entrada de aire. El fluido es aspirado por el centro de la rueda, es impulsado después por los álabes que están a una debida fuerza centrífuga hacia los canales, que estos son los canales del difusor. Después de que la energía cinética se haya convertido en presión, el fluido es conducido hacia el centro del próximo impulsor, así sucesivamente saldrá el aire comprimido por esta parte. Impulsores de un compresor centrífugo. Aquí vemos el 1, 2 a 3, el abierto, semicerrado y cerrado. Los impulsores se clasifican según la dirección y curvatura de sus álabes. Pueden ser de sentido radial o hacia atrás. Estos son de sentido radial o hacia atrás. Las velocidades de funcionamiento de este tipo de compresores están comprendidas entre 20.000 a 100.000 RPM, debido a sus elevadas velocidades con las que se construyen los compresores dinámicos de tamaño medio. Se utilizan cojinetes amortiguados en lugar de los rodillos, que son los que incorporan los compresores de desplazamiento. Aquí vemos un compresor radial. Son los más adecuados para aquellas plantas que precisan grandes, constantes caudales de aire. Una explicación más frecuente es el soplado de altos hornos. Normalmente se utilizan para capacidades alrededor de 65 metros cúbicos por segundo y para presiones efectivas. Como aquí vemos, es un compresor axial. Compresores rotativos de paletas, anillo y líquido, rods y de tornillo. Aquí, como vemos, el compresor de paletas, esto es en lo real. Compresor de tornillo, esto son los compresores de tornillo, y aquí estamos de forma real, y el turbocompresor radial. Compresores de paletas. Este tipo de compresor lleva un rotor de cilindro, dentro lleva un número de paletas radiales metidas en unas ranuras dispuestas de tal efecto que cuando el rotor gira accionado por el motor, las paletas se desplazarán contra las paredes del estator debido a una fuerza centrífuga. El volumen del aire aspirado por el compresor va entrando a las cámaras comprendida entre dos paletas consecutivas. Zona de mayor excentricidad. Al girar el rotor, el volumen entre las paletas va disminuyendo y el aire se comprime hasta llegar a la lumbrera de descarga. Compresor rotativo de paletas deslizantes. Su temperatura llega a alcanzar a 120 grados centígrados. Aceite refrigerante. Un compresor de anillo líquido. Estos tipos de compresores no son muy utilizados, ya que no generan presiones muy altas, pero debido a su hermeticidad son capacitados para bombas de vacío. Además, se caracterizan por trabajar libres de aceite. Compresores de rods. Está formado por un estator dentro del cual giran rotores en perfiles idénticos. Como aquí vemos, son perfiles idénticos en forma de 8 velocidades angulares constantes en sentido inverso del uno al otro. La rotación de rotores está sincronizada por un juego de engranajes exteriores lubricados por baños de aceite. Cabe destacar que los rotores no rotan entre sí ni con el estator. Estos compresores transportan del lado de aspiración la compresión del volumen de aire aspirado, sin comprimirlos
en este recorrido. Este tipo de compresores son exentos de aire, debido a que no existen fricciones entre los rotores. Compresores de tornillo. Este tipo de compresores suele funcionar a velocidades muy elevadas, ya que no existe válvulas de aspiración, impulsión ni fuerzas mecánicas que puedan generar desequilibrios. El compresor de tornillo consta de un rotor macho, como aquí lo vemos, un rotor macho y un rotor hembra. El rotor macho posee 4 lóbulos y gira al 50% más rápido que el de la hembra, que tiene 6 acanaladuras. La compresión de aire ocurre entre los lóbulos y las acanaladas. La entrada y salida de aire hace subir y cesar automáticamente por los extremos y los rotores al girar estos. Compresor rotativo de tornillos. Aquí vemos la entrada por donde va a entrar el aire y su salida. El caudal comprende de 400 metros cúbicos por minuto. Presión de 10 bares. Compresores alternativos de pistón simple y doble efecto y diafragma. Compresores de pistón. En este tipo de compresores son más utilizados en la actualidad para lograr el ingreso y evacuación de aire en el movimiento adecuado. Utilizan válvulas de aspiración y válvulas de impulsión. Las válvulas de aspiración permiten el paso de aire atmosférico y la interior del cilindro, ya que el movimiento de descenso del pistón se crea una depresión y vacío. Compresores de diafragma son de tipo excéntrico de aceite, que utilizan una membrana flexible y diafragma en lugar de pistón. El diafragma puede activarse mecánicamente y hidráulicamente. En la figura se observa un compresor de tipo en donde el accionamiento es mecánico. Esto se realiza a través de una excéntrica enchavetada al eje de accionamiento del compresor y por medio de una biela se transporta el movimiento alternativo del diafragma. Aquí vemos un compresor de pistón de una etapa, que en los reales es esta. Compresor de pistón de 2 etapas, que en la vida real igual es esta. Compresor de diafragma, que en realidad es esta. Compresor de émbolo de una etapa. Su aire es de 3 a 7 bares. El compresor de émbolo de 2 etapas, su aire de aproximación es de 7 bares. Su temperatura puede llegar a alcanzar a los 120 grados centígrados. Compresor de diafragma, su aire es de 5 bares y libre de aceite. Depósitos de aire comprimido. Los depósitos, también llamados calderines, tienen la función de recibir y almacenar el aire procedente de los equipos de compresión. Suelen tener forma cilíndrica con fondos y de sector atmosférico. Es habitual que tenga una altura del orden de 1, 2 o 3 veces del diámetro. Aquí, como vemos, un depósito. Aquí vemos su válvula de seguridad, los manómetros, termómetro, preostato, compuertas, válvulas de vacío de agua y válvula de cierre. Los depósitos aportan a la instalación varios efectos y beneficios. Compensa las oscilaciones de presión en la red más adecuadas en el caso de los compresores de émbolo. Permite tiempos de descanso en el compresor, mejorando su equilibrio térmico y su vida útil. Facilita el enfriamiento de aire procedente del compresor. Su tamaño influye en ese enfriamiento y con él la cantidad de agua retenida. Retiene impurezas procedentes del compresor, por lo que puede ser considerado un primer filtro de línea. Todo depósito destinado a almacenar aire y presión debería ir equipado con válvulas de seguridad, preostato, manómetro, válvula de cierre, grifo de purga para eliminar el agua y compuerta de limpieza. Consideraciones antes de adquirir un depósito de aire. Minimizar fluctuaciones y caídas de presión. Como hemos visto, un depósito se puede emplear para reducir las influxiones de presión y pueden influir a la producción y la calidad. A la hora de elegir el depósito adecuado, debería tener en cuenta tanto la presión de salida del compresor como las necesidades de un punto de uso. Es importante considerar
el tiempo que puede suministrar el aire a presión necesaria, satisfacer las demandas de pico. Un depósito suficiente de aire como para satisfacer las demandas máximas y a corto plazo que el compresor no pueda afrontar. Es crucial comprender las particularidades de la aplicación y la cantidad de caudal requerido, así como los picos esperados del sistema. Consideraciones energéticas. Los depósitos pueden ayudar a reducir el consumo de energía, sobre todo los compresores de velocidad fija, al permitir un ciclo más largo y con bandas de presión más ajustadas. Un depósito adecuado y más de aire es necesario reducir las posibilidades de que el compresor tenga que forzar su funcionamiento para satisfacer estas demandas extremas. Esto no solo ahorra energía, también proporciona una presión constante y aumenta la vida útil de los equipos. Consideraciones de seguridad. Un depósito de aire puede suministrar aire para que los procesos y sistemas se apaguen de forma adecuada en un escenario de emergencia. Distribución de aire comprimido. El sistema neumático básico. Aquí vemos la producción y tratamiento de aire y el circuito de utilización. Aquí vemos el compresor, el motor eléctrico, el preostato, la válvula antirretorno, el depósito, el manómetro, purga automática y la válvula de seguridad, el secador del aire refrigerado, el filtro de línea, y en el circuito de utilización tenemos la toma de aire, la purga automática, unidad de mantenimiento del aire, las válvulas direccionales, el actuador, que en este caso es el pistón, y los controladores de velocidad. Aquí vemos diferentes líneas de distribución de aire. Los componentes principales de un circuito neumático son los cilindros, válvulas direccionales y unidad de mantenimiento, como lo vemos aquí. Sistema de frenado neumático de aire comprimido. Aquí, bueno, para los vehículos de gran tamaño, los sistemas tanto mecánico como el hidráulico requieren una gran fuerza de aplicación. Una solución es el uso de aire comprimido de unos 5 kilos de presión almacenado en un depósito de aire comprimido. Inferior, este presentará una instalación del sistema de frenos por aire comprimido, un compresor de aire colocado en un costado de un motor y movido por una correa o cadena. Aspira el aire a través de un filtro A, lo comprime y lo envía a uno de los dos depósitos para almacenarlos. Una válvula reguladora de presión se encarga de extraer el aire cuando éste pasa de una presión de 5 kilogramos. Aquí vemos un circuito de un freno neumático. Empieza el filtro de aire. Este es el compresor de aire que va a comprimir y va a distribuir primero el aire por un regulador de presión, por los manómetros para indicar a qué presión está el aire comprimido. Esto va a ir, ese aire comprimido va a ir hacia los frenos traseros y a los frenos del eje delantero. Aquí, como vemos, son estos los cilindros de freno, aquí delanteros y traseros. Aquí es el pedal de freno, el depósito de aire de presión, el depósito de aire de presión 2 y la válvula de freno. El pedal de freno mueve la corredera de la válvula freno G. Cuando éste pisa la corredera, deja pasar el aire comprimido a las tuberías que lo llevan hasta los cilindros de freno, en los que se desplazan el pistón de mando y de la palanca, que gira a la leva separadora de las zapatas. Al dejar de frenar, la corredera de la válvula de freno corta el paso de aire y se pone en comunicación las tuberías con el aire exterior, con lo que se descargan los cilindros de freno. Sus pistones regresan a su posición de reposo y las levas dejan de apretar las zapatas. Un manómetro doble indica el
conducto la presión de aire de los depósitos y cuando frena la presión de trabajo ejercida en las tuberías y cilindros de freno. Una ventaja de estos sistemas de frenado es que se puede utilizar para inflar los neumáticos. Con una pequeña modificación en la instalación inferior podemos observar una instalación común de un wash house, cuyos componentes de funcionamiento se detallan en la leyenda. Aquí vemos cómo va a ser la instalación de aire comprimido para accionamiento de frenos hidráulicos. Instalación de aire comprimido para accionamiento de frenos hidráulicos. Cabe destacar que esto vamos a hacer un circuito real en el programa FluidSim. Vamos a ver cómo va a ser el funcionamiento de los pistones. También vamos a ver cómo funcionan las válvulas direccionales, los depósitos, el compresor y las unidades de mantenimiento. En Classroom entran a trabajo de clase. Cualquier consulta que tengan me lo pueden escribir al chat en Hangouts. También en el capítulo 2, que ya estamos en la generación y distribución de aire comprimido. Aquí voy a subir el video hoy día, que es del tema que he expuesto, y aquí también los dejo el material de diapositivas que he expuesto hoy.